Trabaja, Señor, trabaja nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y te pido, Dios amado, que tu preciosa semilla penetre a lo profundo de nuestro corazón en esta hora y que podamos, Dios bendito, expresar todo lo que tú has dispuesto a hacer en nuestras vidas, Dios. En tus manos nos ponemos y te decimos, gracias, Dios, por la obra hermosa que has de hacer en nuestras vidas. Gracias, bendito Cristo, porque sin duda alguna tu bondad se ha de manifestar en cada uno de nuestros corazones. Te ruego, bendito Cristo, que tú derrames de tu gracia en nosotros y que, Señor, la expectativa que tienes se cumpla plenamente. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Hermano, mire, ese es el tema que hay que platicar este día. El tema es la confesión que liberta. Mire, parte de los aspectos de la administración son muy importantes esto. Porque fíjese que cuando usted lo va viendo en este sentido, viene Nehemías, y cuando él se encontró con la gente de su pueblo, les preguntó cómo estaban, cómo iban las cosas allá y todo. Le dijeron, no sabías cómo está la cosa, no sabías que el pueblo de Israel fue prácticamente llevado a la deportación, que los muros destruidos, que las puertas fueron quemadas, que ahí empezó a decirle todo lo que había pasado. Entonces él se puso triste, total de que Dios le dio gracia más adelante, pero el punto es que viene él y ¿qué hizo? Confesó los pecados. Dice, no, lo que nos pasó es por eso, los pecados, él dice, de los hijos de Israel. Y él dice, yo y la casa de mi padre. Mire, note esto, no le echó la culpa a su papá, es que por mi mamá, por mi papá estamos así. No, él dijo, yo y la casa de mi padre. Él reconoció que era culpable. Cuando usted lo va viendo con Daniel, también dice así, ve, ¿qué hemos hecho? Hemos pecado. ¿Qué hemos hecho? Iniquidad. ¿Qué hemos hecho? Obrado impíamente. ¿Qué hemos hecho? Hemos sido rebeldes. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Y qué hemos hecho? Juicios. Todo lo que tú tenías preparado para nosotros, eso teníamos que hacer y no hicimos nada. Como no hicimos nada, entonces dice, mire, ese era el verso 5. El 6 dice, no escuchamos a tus siervos los profetas que le hablaron, oiga, primero a los reyes, segundo le hablaron a los príncipes, tercero a los padres y cuarto a todo el pueblo. Mire el orden de Dios, si usted lo quiere ver en jerarquía, desde el rey que era el gobernante. Entonces, ¿qué pasó? Mire, a todos les hablaron y ¿sabe qué? Ninguno hacía caso. ¿Por qué fueron a la deportación? Él confiesa, porque dice, por eso estamos mal. Pero entonces, mire, cuando viene usted a leer la Biblia, dice esto, que si confesamos nuestros pecados, oiga, si confesamos nuestros pecados, mire, interesante, lo que dice 1 Juan 1:9, si confesamos, ahora déjeme que le plantee esto, porque mire, le voy a explicar en un par de minutos, mire, que dice confesar, esa palabra en el griego mologeo, confesar significa reconocer. ¿Quién descompuso esto? ¿Quién tendría que decir si fui yo? ¿Yo fui? No, lo que pasa es que fíjese que no me di cuenta. Esa no es la respuesta. Reconozca lo que hizo. ¿Quién dejó encendida la luz? Mire, yo me acuerdo que la apagué. No es esa la respuesta, es decir, yo lo hice. Eso implica reconocer. Mire, ¿qué dice ahí? Admitir o declararse culpable. No, mire, ¿qué hizo David? Mirá, Señor, cuando vio al ángel, la verdad es que el ángel destructor vino porque yo cometí ese grave error. Yo dispuse a hacer el censo y realmente yo y la casa de mi padre, si hay que destruir a alguien, que sea nosotros, no al pueblo. Mire, se puso a reconocer, dice ahí, admitió que lo hizo. Se reconoció como el culpable y Dios dijo, ¿sabes qué? Ahí está la era de Ornán Jebuseo, haz un altar y todo lo que había que hacer, pero ya no hubo más muerte. Pero mire, importante esto, porque dice declararse culpable, aquí dice declarar abiertamente, eso es confesar. ¿Quién descompuso eso? Levante la mano, pero fue sin intención, pero ya lo reconoció.
Ese es el problema, mire. Por eso cuando se habla de la confesión que liberta, hermano, es donde usted tenga la solvencia de decir la verdad. ¿Para qué busca culpables si yo soy? ¿Verdad? Pero mire, vea qué dice aquí este texto. Mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad y confesé mis transgresiones. Salmo 32:5. Mire, ese es el texto, solo apúntelo porque aquí se lo estoy explicando. Salmo 32:5. ¿Qué dice ahí? Mire, pecado, iniquidad, transgresión. Recuerde, la transgresión, hermano, es esto: el hecho de que usted hizo algo por desconocimiento. Habiendo pasado Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Hermano, hay cosas que usted no sabía. Llegamos a Cristo y hay cosas que usted no sabía que no eran gratas a Dios. Uno creía que con eso, mire, ¿qué decía Saulo de Tarso? Es que yo pensaba que quedaba bien con Dios matando a los cristianos. Eso es lo que él pensaba. No estaba bien. Pero entonces le llegó la luz, ya dejó de hacerlo, ¿verdad? La Biblia es el que robaba, ya no robe más. Es que pero con eso yo daba ofrenda en la iglesia. No robe. No es, mire, esa es transgresión. Y ahí está, mire, el concepto de lo que tiene que hacer. La transgresión se confiesa, es decir, hermano, reconocer. Después está, del lado izquierdo le puse el pecado, la segunda etapa. Pero fíjese que cuando se habla de pecado y habla de reconocer, habla de admitir. Mire la diferencia que hay. El pecado y la iniquidad no se encubre. Mire, no se esconde, no hay que disimular. Mire la diferencia grande que hay. Le repito los 3 niveles. Transgresión, hermano, hay que decir así es. El pecado, la iniquidad. Mire, en el español es más fácil para usted que agarrarlo, porque dice transgresión se confiesa, pecado se declara, iniquidad no se debe de encubrir. Mire las 3 etapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algún momento? Hermano, lamentablemente encontramos una situación de que hay gente que no ha agarrado ese proceso. No ha agarrado el proceso de prácticamente agarrar lo que ha hecho, hermano. Mire, una pregunta fácil. ¿Alguna vez descompuso algo usted en su casa y lo hizo como que si no fue usted? Lo dejó ahí tirado. Y cuando vino su hermano, su hermana y tocó, ya lo descompusiste. Encontró culpable. Hermano, ese no está declarando. Ese encontró a quien echarle la culpa. Y hermano, eso pasa muchas veces. Le digo, a todos nos podría estar pasando. Espero que a usted no. Pero fíjese, hermano, entonces hay un proceso. Mire, hay que confesar. Pero entonces, hermano, empecemos viendo. Porque fíjese que parte de los problemas que usted y yo tenemos, hermano, es que cuando se habla de confesión, mire, por ejemplo, Santiago 5:16, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y todo. Pero si hubiere pecado, van a orar por él. ¿Pero qué hay que hacer? Hermano, ¿por qué está así? Mire, tome en cuenta esto. Hace muchos años yo estuve en una iglesia y vino un hermano de esas iglesias que todo es testimonios. Y un hermano dijo, tengo un testimonio fresquecito. La semana pasada estuve enfermo, pero no por pecado, dijo él. A mí me dio risa, ¿verdad? Entonces le conté a mi amigo, el que estaba de pastor ahí, le dijo, mira vos tal cosa. No, dijo, es que si él no aclara eso, van a decir que por pecado estaba enfermo. Y la realidad, hermano, hay como 8 razones por las cuales uno se puede enfermar. Pero el punto es que, mire, una puede ser esa, pecados. Otra, hermano, Hechos 19:18, el avivamiento que había en la iglesia. ¿Qué pasó? Venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es que, mire, yo antes de llegar a Cristo, yo practicaba la brujería, dicen. Y por eso sacaron libros que, mire, eran 50,000 denarios. Era un dineral, hermano, dineral, más de... Le diría, era casi millones lo que habían invertido esa gente en la cuestión de compra de libros, de brujería, de todo lo malo que usted quiera. Pero mire, confesando lo que hacían antes, ¿verdad? Dice, hay que confesar la salvación, con el corazón se cree.
y con la boca se confiesa. Mire, hermano, yo ya creí en Jesucristo, sí, pero nunca dijo que es así. Nunca pasó al frente, nunca han orado por usted. No, está bien en su corazón, pero hay que hacerlo, hermano. Y lo que decía Nehemías, lo que decía también Daniel, iniquidad de los padres. Porque mire, hermano, Éxodo 20 dice, Dios es un Dios celoso, que no pasará por alto la iniquidad de los padres, sino que por el contrario, eso va a afectar hasta tercera y cuarta generación. Mire que hay que confesar, hermano, hay cosas de nuestros padres que nos estorban. Usted quiere verlo a nivel de herencia. Hermano, la herencia que usted puede ver en Abraham, Isaac, Jacob. Abraham le dijeron, ¿y ella quién es? Es mi hermana, era su media hermana. Isaac, ¿quién es ella? Es mi hermana. No era su hermana, era su prima re lejana. Jacob, ¿qué pasó? Mentiroso. Engañó a los que pudo. Y los hijos de él, hermano, por 22 años le dijeron, José está muerto. Mire, una herencia, hermano, que hay que confesar, la iniquidad. Abraham tenía a su esposa, Sara, estéril. Isaac oró por su esposa porque no podía tener niños. Raquel no podía tener niños. Mire, hermano, aspectos de herencia. Entonces, eso hay que irlo confesando. Pero entonces, mire, hermano, aquí hay una cosa importante en ese sentido, porque ahora usted tiene que ver esto. En primer lugar, tenemos que considerar esto. Uno, ¿a quién acudir? La ley decía esto. Una persona, por ejemplo, que era aspecto de lepra. Lepra es figura del pecado en la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba? Venía una persona y lo que había que hacer es, hay que llevarlo con Aarón, el sacerdote, o con uno de sus hijos, o con uno de los sacerdotes. ¿Sabe qué significa? Hay que ir con una de las personas delegadas para hacer eso. ¿Por qué a veces tenemos nosotros problemas? Porque, hermano, mire, le contó su problema a todos. Mire, le voy a contar. Nosotros tuvimos un problema en la zona 5. Una persona decía, es que están contando mi administración. No, ella le contaba su problema a todos. Todos sabían los líos que tenía. Hermano, me acuerdo de una persona que donde trabajaba, donde vivía, a el de la tienda, todos sabían sus clavos. Y no quiere que la gente esté enterada en la iglesia en sus clavos. A todo el mundo le contó. No, hay que ir con una persona en específico. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay dos aspectos importantes. En primer lugar, hermano, usted le dice al de la tienda, ¿usted qué piensa de mi problema? Ese ni cristiano es. Y lo segundo, hay que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, puede ser que necesite un proceso de restauración. Le conté a mi amigo, un hermano, un día dijo, miren muchachos, les dice, están en la reunión, ¿será que pueden orar por mí? ¿Por qué? Mañana voy a ver si me operan. ¿Cómo que te operan? ¿Qué tenés? Tal cosa. Y exámenes, no tenía nada. Eso no es normal, hijo, mejor venite a orar por él, a liberarlo. El problema es que él necesitaba una liberación, no necesitaba operación. Pero, hermano, habían cosas que estaban ocultas. Hermano, y hay cosas que precisamente por eso hay que hablarlo con alguien, hermano, que tiene que manejar en primer lugar criterios, segundo que tiene madurez y sobre todo que no va a estar contando. Piense usted, un muchacho ahí, el que está aquí, dice, fíjese pastor que a mí me gusta tal hermano. Ay Dios, hermano. No, hermano, qué delicado eso. No, eso no es para que la gente se entere. Mire qué delicado. Hay que manejar discreción. Por eso hay que saber con quién ir. Hermano, eso lo tiene que hacer usted en cualquier faceta. Fíjese que tengo tal situación. Fíjese, hermano, le repito, por eso hay que, en la iglesia siempre hay gente delegada para atender. Pero si ustedes, le repito, habla con un hermano, habla con una hermana con confianza, vaya, le dijo esa persona, sí, pero al final, como usted solo está platicando, no es un proceso de administración. En primer lugar dice, ¿qué hay que hacer? Será traído, hay que llevarlo, en el caso a la iglesia. Déjeme que le cuente,
mi amigo se puso a ministrar una pareja que tenía clavos. Pero el orden, él estaba con la administración, sabía, el orden es júntese en la iglesia, en las áreas designadas. ¿Qué pasó? Él se juntaba en otro lado, que se iban a comer, que se iban a platicar y todo. Era pura plática. ¿Qué pasó? Le generó problemas. Hermano, no debe de hacerse así. Primero hay que ir al lugar correcto y segundo con las personas correctas, ¿verdad? La otra cuestión, mire, ese es David. Su jefe, mire, ese tenía doble problema. Saúl era su jefe y era su suegro. Ya solo con esas era para sufrir, ¿verdad? Pero mire, hermano, lo quería matar. Al fin salió huyendo. ¿Y qué hizo? Mire, ¿qué dice ahí que hizo? Hermano, vino a Samuel en Ramá, fue con el profeta y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Mire, hermano, fíjate que me pasó aquí, fíjate, y le empezó a contar, le abrió su corazón. Pero mire, no lo hizo delante de todo el mundo, sino que tenía que abrirlo en un momento específico, donde, hermano, si no, todos se van a dar cuenta cómo es el otro. Tenemos que manejar la discreción, fíjese, hermano. Entonces, mire, aquí hay un problema. Ahora sabe cuál es la situación. Hay gente que no quiere hacer eso. Hay gente que en algún momento toma una idea de que realmente no necesitamos hablar nada. Mire, hay una persona, hace años venía a la iglesia. ¿Sabe cuál era su frase favorita? Los trapos sucios se lavan en casa. Y un día el apóstol decía, no es cierto, porque si usted tiene un saco, por ejemplo, no lo lava en su casa, lo manda a la lavandería, porque ellos son especialistas. Tiene su corbata, hermano, así, color claro. Hermano, tiene un vestido usted que es muy delicado, no lo lava ahí a mano o en el río, ¿no? O el lago de Amatitlán, menos, ¿verdad, hermano? Tiene que llevarlo a una lavandería donde son especialistas, donde no lavan, hermano, a mano, sino usan incluso químicos. Entonces, mire, hermano, lo delicado que es. ¿Ve por qué se nos cambió esa cuestión? ¿A quién acudir? Entonces, vea, ese es un aspecto. Le repito, está Samuel. Ahorita viene no sé qué pasó con la señal. Entonces, mire, la otra situación es, ¿qué pasa si no confesamos? Ahí ya tenemos un problema. El problema específico, ¿sabe cuál es, hermano? El Salmo 32, verso 3. Mire, ese ya ni los puse ahí, pero hay un punto interesante, porque precisamente dice, vamos a ver, le voy a poner aquí en esta mejor. Salmo 32. Precisamente él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces hay un problema, ¿sabe cuál es? Mire, hay gente, hermano, que no quiere confesar lo que hizo. Si usted quiere por vergüenza, por temor, por lo que ustedes tengan. Mire, hubo una persona hace muchos años y se echó su clavo y no dijo nada hasta que lo descubrieron. Y dijo, ¿y por qué nunca hablaste eso? Es que tenía miedo de usted, tenía miedo del pastor. Y le dijeron, ¿por qué tuviste miedo de tu pastor y no tuviste temor de Dios? Hermano, lo primero que uno tiene que hacer es eso, mire, resultado de no confesar, sus huesos. Los huesos, habitación del espíritu, su calidad espiritual para abajo. El verso que es Salmo 38, verso 4. Fíjese que es el siguiente. Precisamente dice, vamos a ver, aquí lo debo tener yo. 38, 4. Dice, ahí está, qué bien. Entonces fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos prácticamente dice, hazme saber, Jehová, mi fin, cuál será la medida de mis días, que sepa yo cuán frágil soy. Entonces, mire, hermano, aquí hay una cuestión. En algún momento, hermano, ¿qué pasa si usted no confiesa? La carga. Porque mire, hermano, usted tiene un problema, no lo quiere, le voy a contar. Una vez yo venía de Barberena, hermano, en la época que la carretera estaba fea, mi carro tenía luces amarillas y estaba lloviendo, no se miraba. ¿Sabe qué pasó?
en lo que nosotros íbamos por ahí, hermano, de repente yo solo vi un camión, pum, se tiró así a la izquierda y pasó. Yo iba tranquilo, no iba rápido. Cuando de repente un hombre así con brazos abiertos, hermano, frené y le quedé encima. Ya lo habían aventado y ya estaba muerto. Hermano, me puse nervioso tratando de meter retroceso. No, para adelante iba. Horrible esa cosa. Al fin, hermano, y tiramos. Mire, qué horrible llegar así. Y llegué a la casa, irme viendo una película de un hombre que había matado a la mujer. ¿Sabe cómo? Con un carro la aventó. Y esa era la película. Hermano, yo viendo eso, yo con lo que había vivido, no podía dormir. Fíjese, hermano. Mire, hay que quitarse la carga. Hermano, una de las cosas es, no, ahí voy a ver qué hago. No, saque usted la carga. Hermano, mire ese otro verso. ¿Qué pasó? Dice, está, mientras usted, una persona precisamente viene y prácticamente no hace eso de confesar, mire, hasta luto hay en su alma. Mire, hermano, lo delicado que es. El otro verso dice, ¿qué pasa con una persona? Pierde sus fuerzas. ¿Por qué? Como consecuencia que no ha confesado. Mire lo delicado que es. Bien seria la situación, porque una de las cosas que usted tiene que ver es eso. El caso de Josué, que dice, no puede, si usted no confesó. Acán, él era de Judá, era de alabanza. Acán, vos sos de alabanza, dale gloria a Dios. No pudo. ¿Por qué? Porque él fue el que se robó manto babilónico, oro y plata. Y habían dicho, es que alguien se robó eso de Jericó y por él es que perdimos la batalla. ¿Quién sería? Él era y no quiso decir nada. Hasta que lo descubrieron. Ah, sí, es cierto, fui yo. No podía, hermano. Mire, no puede alabar la gente. Y Efesios dice esto importante. No hay que darle lugar al diablo. ¿Por qué? Porque mientras usted se quede callado, llega la acusación. Es que eso me pasó porque no he dicho eso. Es que, mire, hermano, aunque Dios ya lo haya perdonado, pero como no ha dicho nada, mire, hermano, hay gente que por su prestigio, es que ¿qué va a pensar la gente si dicen que yo he pecado? Si la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y un mentiroso ya pecó. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Mire, ahí está usted, estoy yo, así que aquel dice, tengo tanto tiempo en no pecar. No, hombre, eso no es cierto, todos hemos pecado. Así que mire, hermano, delicada la situación. Ay, Dios. Mire el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa alcanza y se aparta. Pero tampoco es, mire, hermano, ayer estaba borracho, hoy lo confesó y a la tarde sigue igual. No se ha apartado. No, el punto es, usted hacía, ahora deje de hacer. Es ese texto que le decía, el que robaba, ¿qué dice? Ya no robe más. Es que mire, hermano, antes era ladrón. Bueno, pues ahora trabaje, es lo que el consejo bíblico. Pero mire, hermano, ¿qué pasa? Ahora confesó, se aparta, alcanza misericordia. Porque mire, hermano, eso le digo, es una situación de, primero, criterio, segundo, de valor, y tercero, hermano, de actuar. ¿Sabe? Mire, le voy a contar. Me acuerdo un hermano, él se convirtió, pero me dijo, mire, hermano, yo trabajo en una discoteca en tal lugar. Y le iba bien, porque era mesero y le daban buenas propinas. Pero ahora era cristiano, recién convertido. ¿Qué hago? Yo no le iba a decir que dejara su trabajo, ¿verdad? Pero entonces vino él, mire, y tomó una decisión. Soltó eso, hermano, y ¿sabe qué hizo? Compró una su carreta y puso una venta de chucos. Hermano, y le empezó a ir muy bien. Ahora creo que tiene 4 carretas. Mira, ya antes en los del liceo, antes la cuota era 200 panes al día. Haga usted la cuenta, están más o menos a 10. 200 por 10, solo ponga a los 200, agréguele un 0. ¿Cuánto es? 2,000.
más aguas gaseosas, pero solo quédese con panes. Como ellos trabajan los 30 días, 2,000 por 30, ¿cuánto es? 60,000. Va. Quítele la mitad, que generalmente en comida se le gana un 50%. ¿Cuánto le queda? De 30,000. Quítele ahora los gastos otros que tenga, que le queden 20,000. Y él tiene 4 carretas. Le paga a sus empleados. Mire, hermano, no le va mal. Pero mire, decisiones, ¿por qué? Se apartó. Algo que tal vez algunos no hubieran querido. Ay, Dios. Mire esta. Lucas 8:44. Se le acercó a aquella mujer con flujo de sangre. Entonces dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y vino, y Jesús se paró. Alguien me tocó. Pedro, no, Señor, si todo el mundo te anda tocando ahí. Sí, pero alguien me tocó con fe. Y se detuvo. Hasta que dijo, no, yo soy, fíjate, y le empezó a contar su historia. Entonces dijo, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Otras dicen, tu fe te ha sanado. Vete, ¿verdad? Ve en paz. Pero mire, interesante, dijo cuál era la situación. Entonces, fíjese, hermano, que parte de los problemas que nosotros tenemos de alguna manera está exactamente en eso. Que hay gente que de alguna manera, hermano, mire, no saca de su corazón las cosas. Hermano, y se nota que la persona está triste, está enojado, está con alguna situación. ¿Y qué tiene? Nada. Mire, es fácil. Si usted, hermano o hermana, es casado y alguna vez está peleando, ¿qué tenés? Nada. ¡Ja! Ese nada de tenerle miedo a la señora, pero si tiene el machete o el cuchillo en la mano, ¿verdad? No, hermano, no es nada que nada, ¿no? Hermano, hay un problema. Pero mire, no se quiere decir. Pero vea la otra situación. Como empezamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y, oiga, fiel y justo para perdonar. Fiel y justo para perdonar. Entonces, hermano, uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana, ¿sabe cuál es? El perdón de Dios. El objetivo por el cual usted y yo buscamos, hermano, confesar, es realmente vivir en plena libertad, donde usted no viva con acusación, donde usted no piense tal cosa. Ya usted recuerde la vida del apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y él cuenta en su testimonio, yo me metí a donde se juntaban, algunos los arrastraba a la calle y raspados, a otros le dábamos tan duro que al hospital, a otros a la cárcel, a otros al cementerio. No fue solo una vez, hermanos, y hasta cartas le dieron para seguir haciendo lo mismo. Como allá no hay cristianos aquí, pero en Damasco dicen que hay, vamos allá. Mire cómo quería destruir cuántas cosas. ¿Y sabe qué pasó? El Señor se le apareció y, hermano, ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús. No sabía. Se convirtió, ahora el apóstol Pablo, y después dice un día, yo estoy con limpia conciencia. Pero él fue el que dio el voto para que mataran a Esteban. Él fue el que le cuidó la mochila a todos. Sí, pero con limpia conciencia, porque había llegado el perdón de sus pecados. Mire, hermano, qué importante esto. Así que mire, 4 cositas básicas que usted tiene que recordar toda la vida. En primer lugar, hermano, hay que reconocer que tenemos que confesar lo que es. Hebreos 12:1 dice, peso y pecado. El peso, hermano, son preocupaciones que usted tiene. Mire, hermano, fíjese que tengo un problema de salud. Hermano, hermana, fíjese que tengo un problema familiar. Hermano, fíjese que, mire, hay que ver a veces lo que le harán es un consejo. No es para que usted lo practique, sino es un consejo para que usted sepa que hay una solución. Lo segundo, le repito, tiene que buscar a las personas designadas. No sabe con quién hablar, pregúnteme y le digo, mire, tal persona sabe de eso, hable con esa persona. No es que yo le tengo más confianza a mi comadre, a su comadre ni cristiana es. ¿Qué pasa? Si no confiesa, ya le dije algunas cosas que pueden pasar. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Y, hermano, el último beneficio que usted ve en cuanto a confesar es prácticamente que hay de parte de Dios no solo el perdón, sino, hermano, una vida que
conduce a la vida abundante. Es lo que necesitamos. Así que mire, hermano, fácil la cuestión. Mire, en tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente, hermano, acerquémonos. Recuerde que el objetivo de enseñar esto inicialmente, hermano, no es para decir usted anda mal, no, es para que usted en primer lugar se acerque al Señor y que le diga: Señor, mi carga es esta preocupación. En el trabajo dicen que van a despedir gente esta semana. Mi carga, Señor, es esta pena que tengo de que hay que comprar una medicina y no sé cómo conseguir el dinero para eso. Mi preocupación, Dios, es que dicen que esa enfermedad dice que no tiene respuesta. Entonces, acérquese al Señor. Su problema puede ser familiar, su problema puede ser lo que usted quiera, legal. Todo lo que piense usted, hermano, acérquese al Señor. Así que yo le hago una invitación. Póngase de pie y véngase a orar. Acérquese. Acérquese, usted necesita acercarse al Señor. Y dígale: aquí estoy. Acérquese y dígale: ayúdame, Dios. Ayúdame, porque de verdad yo tengo tales cosas guardadas en lo más profundo de mi corazón y que nadie sabe. Y así es, hermano, todos tenemos cositas en nuestra vida que, si usted quiere, para no perjudicar o porque da vergüenza, la gente no dice nada. Pero usted sí puede hacer eso, hermano. Usted sí puede acercarse delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí. Ayúdame, Dios bendito, para que realmente mi corazón sea sano, Dios amado, para que las cosas de las que la gente incluso me quiere acusar, Señor, tú hagas evidente que yo soy justo, que yo estoy bien delante de ti. Ayúdame, Dios bendito, para que mi corazón y mi alma, Señor, se acerque con confianza a ti, para que, bendito Dios, jamás llegue el acusador, sino que, Señor, que tu gracia y tu misericordia me alcancen plenamente todos los días de mi vida, Dios. Que yo pueda dar esos pasos de fe, Señor amado, y que realmente, como dice tu palabra, conociendo tu verdad, seamos libres, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo pongo a cada uno de tus hijos delante de ti y te suplico, Dios amado, pon en su corazón el anhelo de buscar ayuda cuando realmente lo necesiten, Dios amado. Que no vean las cosas de una forma negativa, sino que vean, por el contrario, que tú siempre estás dispuesto, Dios bendito, a trabajar sobre ellos, Dios. Que tú, Dios amado, anhelas de hacerle, Señor, en su alma, Dios amado, una restauración. Anhela, Dios amado, poner en su vida las respuestas necesarias para que, como aquella mujer que fue acusada, levanten su rostro y que Jesús dijo: vete y no peques más, para que así sea con todos nosotros, Dios bendito. Te lo suplico, amado Rey, en el nombre de Jesús, manifiéstate con abundante misericordia sobre tus hijos y, bendito Rey, ayúdanos, Dios amado, para que tu bondad sea sobre nosotros. Y, Señor, que las cosas, incluso como decía David, aún los pecados que están ocultos para nosotros, ya sea porque los olvidamos, ya sea, Dios amado, porque no queremos hablar nada de eso, Dios amado, traiga, Señor, a nuestra mente el recuerdo de esas cosas para que lo saquemos, Dios bendito, y nos despojemos de esa carga. Te lo suplicamos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Renueva las fuerzas de tus hijos y gracias, Dios. Gracias por la obra de amor y misericordia que has de hacer en nuestras vidas, Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.